Bueno, volvemos de vuelta con Sobre las cartas de la mesa, con Claudio, con Román, en una semana un poco movida. Esta semana es el cierre de campaña en provincia y ayer fueron las elecciones en Corrientes, con lo cual una semana bastante movida para el gobierno y para todos. Y me parece que lo interesante es analizar un poco las elecciones de ayer, que a mí lo que más me interesó por lo menos fue que tuvo una alta participación en comparación con las anteriores elecciones eh, que se fueron dando, aunque bueno, se eligió gobernador, ¿no? Que es mucho más importante. Pero bueno, nada, para analizar un poco el panorama de Corrientes y cómo se posiciona el gobierno habiendo salido cuarto y el peronismo habiendo salido segundo con más de 30 puntos de diferencia con Valdés siendo el primero. ¿Vos cómo lo ves, Claudio? Yo diría que las tres características que fuimos mencionando respecto a las elecciones que se hicieron hasta acá, que es elevado ausentismo, eh, crisis de lo que sería el espacio opositor o peronista para expresar el malestar de la población, este, digamos, no, y triunfo, digamos, de los oficialismos, las tres características se mantuvieron. En primer lugar, es cierto que tuvo una participación mayor que en otros lugares, que en las elecciones anteriores. Es cierto que es una elección más importante, no se elegían concejales, se elegían, no, se elegía toda la estructura política de la provincia, pero en realidad, cuando uno mira las estadísticas de participación de la provincia de Corrientes para las elecciones provinciales, están en torno al 83 y el 85% la participación histórica. Con lo cual Participó, bajó un bajó 10%. como un 10%. O sea que en realidad el ausentismo para lo que es Corrientes fue importante. Segundo, a diferencia de lo que ocurrió en los otros lugares, la Libertad Avanza hizo sapo. En realidad ¿Cuánto sacó? sacó menos del 10, sacó 9%. Por lo tanto, fue un fracaso estrepitoso, digamos, respecto a lo que era la expectativa frente a un oficialismo nacional que hasta este momento le había venido yendo bastante bien en las distintas elecciones. O sea que la primera diferencia acá es que a Milei le va mal, cosa que no ocurrió en el resto de las elecciones. En todas le fue mejor o peor, pero le fue bien. Pero acá le fue deliberadamente mal. Y se inscribe, por lo tanto, en un momento de mucha dificultad del gobierno, porque el gobierno que tenía una política económica con impactos sociales negativos, agregó a ese contexto, desde abril para acá, un proceso creciente de crisis en lo que tiene que ver con la situación financiera y cambiaria, que incluso más allá del acuerdo con el fondo no se termina de resolver, sigue planteada, seguimos con caída de las acciones, con aumento del riesgo país, con caída de los bonos de deuda, con, digamos, todas un tembladeral financiero cambiario que, además con tasas de interés exorbitantes, que en realidad están profundizando la recesión, elevando los costos financieros, con dudas respecto a si están los dólares, que en todo caso puede ir a retirar la gente, digo, todo ese tipo de cosas. Es, digamos, como la crisis en su propia lógica, por decirlo de alguna manera. No es solo el impacto negativo sobre la sociedad. Ese gobierno en crisis en materia económica, con impactos sociales negativos, se encontró con una situación de corrupción ya mucho más clara que la que en todo caso habíamos tenido con el caso Libra o con otras que anduvieron dando vuelta. En este caso fue muy burda, afectó una cosa muy sensible como es los recursos que se asignan al sistema de discapacidad, y detonó esta bomba en pleno centro del dispositivo de poder, afectando a la hermana del presidente, que es la encargada de desarrollar la libertad avanza en todo el país. O sea que esto se agrega en digamos, el deterioro que está viviendo la figura de Karina Milei,
y impacta, por lo tanto, mucho más que lo que hubiera sido simplemente una derrota electoral. Y el otro punto que me parece que tiene la elección de Corrientes es que si bien gana el oficialismo, el desgaste de Valdés es importante porque Valdés había ganado por 70, había sacado 20 puntos más en la elección anterior. Es más, en un momento estaban con miedo de no ganar en primera vuelta. Ayer, claro, digamos, como que había cierto miedo de llegar a la segunda. Más, ya bajó mucho respecto a lo que estaba. No obstante, gana con tranquilidad. Y lo que sí se repite, que viene pasando en todas las elecciones, es el fracaso de la experiencia del peronismo para poder expresar el malestar que la sociedad pueda tener en torno a lo que ocurre. Pero me parece además que el tema de la elección de Corrientes se inscribe en toda una movida política que aparece tomando color y cuerpo para transformarse, o que pretende transformarse en una opción nacional alternativa de aquellos que comparten el rumbo económico de Milei, pero que quieren mostrar una perspectiva política diferente, que son los gobernadores. Y de hecho, el triunfo de Valdés fue saludado y acompañado. Porque él formaba parte de ese frente que se hizo gobernadores disidentes, claro, del gobierno. Son todos gobernadores que han sido cómplices de Milei durante todo este tiempo, pero que en realidad, en función de el maltrato que el propio gobierno nacional hizo de ellos, han ido tomando distancia, y que, bueno, el caso de Vidal, el caso de Puyaro, Vidal en Chubut, Puyaro en Santa Fe, no sé, digamos... Bueno, fue Cornejo al acto. En Jujuy, Sáenz en Salta, y se agregaron Valdés, se agrega Cornejo, se agrega Frigerio. Nacho Torres también. Nacho Torres. Vidal es el de Santa Cruz. Nacho Torres es de Chubut. Me había confundido, pero digo, eso que apareció en el primero eran 5, ahora cada vez son más, porque Valdés no estaba inicialmente en los primeros 5, pero Valdés es el que el que rompe con la Libertad Avanza frente al intento, digamos, frente a la imposibilidad de acordar con Karina una lista común. O sea, cuando Karina decide competir con Valdés, es ahí donde Valdés pasa a formar parte de este espacio de los 5 en el que no se había metido hasta ese momento. E incluso ahora se acercan algunos con los que Karina acordó, porque por ejemplo el del Chaco, ahí hubo acuerdo de la Libertad Avanza con el gobernador y sin embargo fue a respaldar a Valdés, a acompañarlo en los festejos. Cornejo, que también acordó con Karina de Mendoza, también va. Frigerio, que también acordó en Entre Ríos, también va. Digamos, de alguna manera se va conformando un bloque en donde además aparece como frutilla del postre Schiaretti, como parte de ese espacio de gobernadores, que se va conformando como una suerte de neoliberalismo a nivel económico, acompañado de una estrategia más prolija en términos institucionales. Me parece lo que está apareciendo como un formato político alternativo a Milei, en un contexto de deterioro creciente de la gestión gubernamental. Vos muchas veces acá decías que Milei, elección tras elección, iba avanzando institucionalmente. ¿Crees que... Acá no. No, obvio que no, pero digo como que este es ya el fin, digamos, de ese avance institucional de Milei, que lo posiciona mal para, digamos, el fracaso de la Libertad Avanza lo posiciona mal para estas elecciones del domingo, para octubre, o, digamos, es un dato más y... No, yo creo que esto agrava el cuadro. De hecho, hoy ya los bonos se siguieron cayendo, las acciones siguen en baja, el riesgo país sigue subiendo, están complicados. Creo que nadie supuso que el gobierno iba a llegar tan mal a las elecciones. Creo que el cuadro se ha deteriorado bastante y creo que la derrota en Corrientes potencia. O sea, en este contexto la derrota en Corrientes potencia la caída, y en alguna medida lo pone en una muy mala situación
en perspectiva la elección del domingo en provincia de Buenos Aires, donde se juegan varias cosas. Se juega, en primer lugar, es una batalla política que el propio gobierno definió como principal y donde por lo menos... Bueno, desde el gobierno igual andan diciendo que pierden por 5 o 7 puntos. Entonces, si pierden por 5 o 7 puntos, es una derrota, porque ellos querían ganar la provincia de Buenos Aires. Además se alían con el PRO, digamos, hacen todo para... Y aparte la ofensiva sobre el gobierno de la provincia ha sido muy fuerte. En la búsqueda de desestabilizar a Kicillof y poder decir la provincia de Buenos Aires cambió de dueño. Así que en ese sentido, si ellos pierden la provincia, ahí el golpe es mucho más duro e incluso, y desde otro punto de vista, fortalece mucho el rol de Kicillof, que en alguna medida ha tenido dificultades para poder posicionarse como una experiencia de renovación desde el peronismo, porque hubo y hay todavía resquemores y conflictos con la experiencia del cristinismo y demás. Toda la discusión que hubo, las internas siguen teniendo, porque siguen discutiendo hasta acá, un componente de salvajismo absolutamente innecesario, pero me parece que sí, Gana queda posicionado como un gobernador que sin ser cómplice de Milei aparece, y gobernando la principal provincia del país, aparece potencialmente como una alternativa política al gobierno. Además el gobierno, digamos, al desdoblarse las elecciones se tiene que discutir provincia y es un lugar muy cómodo para la Libertad Avanza discutir sobre la situación de la provincia. Digo, no es que se votó junto con diputados nacionales y ahí va a haber una discusión a nivel nacional donde el gobierno puede salir un poco más debilitado. Con lo cual el gobierno para mí no aprovecha del todo la situación ni tampoco el peronismo dividido como para poder ganar este domingo en provincia. Yo creo que ellos estaban mejor parados hasta que, por un lado, la crisis financiera cambiaria, más los hechos de corrupción y también, aparte, en esta coyuntura electoral, se le va complicando la propia gestión política, porque el Parlamento, que fue cómplice durante buena parte de estos 2 años, comienza a no tener la misma docilidad de antes y las cosas que el gobierno manda no necesariamente salen. Le pararon algún veto. Me parece que está todo enredado el gobierno, no lo estaba hace 3 meses. Sí, incluso la sensación de que por primera vez no llevan la batuta de la discusión pública. No, de hecho... todo el tiempo, o sea, pasaban cosas, pero ellos decían que se discutía. No, y aparte han perdido incluso la batalla digital, que en general era un ámbito en el cual ellos tenían... La calle online. Claro, hasta en ese nivel vienen perdiendo. O sea, porque aparte se le están corriendo hasta los propios medios que les fueron afines durante todo este tiempo, digamos. Los tipos que... Hasta Johnny Viale se reía el otro día de Milei. No, todos, Johnny Viale, Feynman, Mantino, Majul, Plager, qué sé yo. La verdad que se viene corriendo. Aparte, incluso en las redes, hay muchos libertarios enojados que están cuestionando mucho todo el tema de la aparición descarada de estos hechos de corrupción. Bueno, también... el Gordo Dan, por ejemplo, que es tan relevante en la comunicación oficial, está como en silencio. Porque en general ellos están en silencio, no saben cómo no saben qué decir. No, y también, digamos, presentar a Expert en la provincia y ahora, digamos, siempre se supo que Expert tiene algunos vínculos medio raros y turbios con el narco y qué sé yo, pero digamos, ahora para mí salen más a la luz todavía. No, pero aparte el espectáculo de... La moto. Claro, el espectáculo de haber sido de haber tenido hechos de corrupción de esta naturaleza y estar huyendo, prácticamente las últimas apariciones públicas han tenido que huir de la calle. No, digamos. o Caputo diciendo, Caputo se pisó porque dijo que las grabaciones eran en la Casa Rosada, cuando nadie...
Perdón, fue Adorni, cuando nadie había dicho que esas grabaciones habían sido en La Rosada, pisándose también. Sí, pero lo que digo es también, digo, el tema de que Milei y Karina y Espera ya han tenido que salir corriendo del acto de Loma de Zamora, Sí. el tema de que Karina y el diputado Karina y Menem hayan tenido que salir corriendo también de Corrientes, digo, están, digamos, a la fragilidad económica financiera se le agrega que están corriendo, salen corriendo y huyen de la calle porque la calle está complicada para el gobierno. Sí, no, igual no les da cierta impresión de que lo buscaron a propósito de eso, o que se meten a propósito ahí a que los corran. Para mí Dar sí, una bueno. imagen. Para mí sí, para mí era cantado que algo así iba a pasar. Como que además les gusta digamos, les gusta eso de pobrecitos, Se ponen fuimos en el lugar fuimos de- y nos cagaron a sobra. palos, qué horror, kirchneristas hijos de puta que nos arman esto. Hay un goce de esa situación, me parece. Sí, pero eso ya en Corrientes se les desbarató, que kirchnerista ni kirchnerista. El intento estuvo. Sí, pero me parece, no sé, me da la sensación que eso es lo que ellos montan una vez que ocurre. No me da la sensación que esté. Aclaro que eso es lo que quieren mostrar una vez que pasó, pero no sé si es que buscaban. En realidad ellos no han podido hacer campaña. O sea, han quedado Bueno, en provincia no paralizados. pudieron, ¿no? Bueno, por eso digo, no es que no querían hacer campaña, no pudieron hacer campaña. Me parece que eso, digo, y se monta la semana que es el domingo que viene. Me da la sensación de que están parados en el tiempo. Y también el otro día lo escuchaba, Tenenbaum da unos datos donde decía que por primera vez Kicillof y Cristina tienen más imagen positiva que Milei. Y hoy también escuchaba que cayó 7 puntos la imagen positiva de Milei, mientras además subió 7 puntos su imagen negativa, llegando al pico de 59 su imagen negativa, y con el caso Libra fue de 57. Con lo cual dicen es su peor momento desde que asumió hasta ahora. Desde enero para acá, la situación de Milei es de caída. Se agravó, ya hay algunas que lo están colocando por debajo del 40 en imagen positiva, cosa que nunca había ocurrido. Yo creo que en este sentido, me parece que lo que está pasando es que por primera vez la posibilidad de que electoralmente no les vaya bien es un dato real. Y la otra vez habíamos hablado de que la baja participación en estas elecciones era difícil analizarla por una cuestión de que eran elecciones provinciales y que había que esperar a las elecciones de octubre para poder analizar qué onda esto. ¿Vos crees que esta baja votación, digamos, en Corrientes, ya es un adelanto de lo que puede pasar en octubre? ¿O no, digamos, es un caso aislado? Se parece más, en el sentido de que es una elección completa del sistema político provincial y está muy por debajo del histórico. No obstante, como creo que la elección nacional, al ser nacional, me parece que va a motorizar más, pero ya creo que es una señal el tema de una provincia que tiene una participación histórica de más del 80%, en el 72, 73, es un indicador de que el tema ya no pasa por lo limitado que eran las elecciones que vimos antes. Eh, Creo que el tema de la elección nacional de octubre tiene algunos elementos más, pero esto puede ser un adelanto de lo que pasa. Y que haya poca participación, ¿le juega a favor o en contra del gobierno? Digo, la gente que no va a votar ahora, ¿votaba al gobierno? ¿No lo votaba? ¿Sí? Yo creo que hay dos, por un lado hay sectores populares importantes que no ven alternativa. En el caso de Corrientes yo creo que aparte eso es así. Hay un oficialismo que no gusta, por lo tanto pierde cerca de 20 puntos. Como no hay alternativa,
hay una baja sustancial de participación. En caso, a nivel de lo que viene ocurriendo, me parece que en los sectores populares el impacto del ausentismo es importante, por la sencilla razón de que, digamos, no se viene de una etapa mejor, por lo tanto la gente no necesariamente, al ver la caída o el deterioro del gobierno, naturalmente encuentra una opción opositora en la que confiar. Pero también es cierto que este tema de la corrupción le está pegando al gobierno en el voto pro. Digamos, porque el voto pro sí tiene una impronta muy asociada al tema de la corrupción, esa idea de siempre el PRO que elige una variante más republicana, Sí, sí. me parece que eso está empezando a... que tiene que ver también con los desilusionados de Milei. O sea, Milei tiene un núcleo duro, pero este tema de la corrupción ha hecho que, digo, se le venía desarmando su consenso, digamos, sobre todo en aquellos sectores que no eran su núcleo duro, se le venía desarmando por una opción económica que tiene impactos negativos en términos sociales, que de repente jubilados que los votaron, jóvenes que los votaron y demás, ese malestar comenzó a erosionarlo. Ahora me parece que el tema de la corrupción pega también en el núcleo duro de él. Y de hecho, por eso ahí mencionaba antes que hay muchos trolls libertarios en las redes que están pegándole con un fierro. Están de alguna manera decepcionados. Bueno, se vio en el Congreso, ¿no? Donde ya el PRO no le votó un montón de vetos. Pero por eso yo creo que hay una base electoral que tenían ellos que es posible que también se resienta y decida no votar. Que tampoco al desilusionarse de ellos, en tanto el PRO y ellos van juntos, no van a ir necesariamente a Fuerza Patria. Digo, ¿el que haya poca participación es un fracaso del gobierno o es...? No, a ver, digo, el gobierno, Milei nace en el marco de una crisis de representación importante. Y es el modo en que esa crisis de representación no se manifestó del todo. Porque hubo un canal que representó a la gente en el cuestionamiento a la casta. Bueno, ahora, con Milei gobernando, el ausentismo lo involucra también. O sea, el ausentismo es el cuestionamiento al conjunto del sistema, incluido Milei. Ahora, hasta el momento, hasta esta elección, eso le venía resolviendo las elecciones, porque Milei, si bien perdía algunos votos en zonas populares, con lo que ganaba por el deterioro del PRO o de otras opciones conservadoras, le permitía crecer en las diferentes provincias. Bueno, esto ya, con esto que acaba de ocurrir, me parece que se complicó. Es posible que si la bomba de la corrupción no se hubiese dado, no sé si en Corrientes hubieran tenido un resultado tan malo como el que tuvieron. Bueno, también la jugaron solos, ¿no? La libertad pura en sí misma, no sé si renta tanto. Sí, pero lo que pasa es que eso lo hicieron en otros lados y les fue bien. Lo hicieron en Santa Fe y salieron terceros a nivel provincial. Salieron segundos en Rosario. En Jujuy ganaron la ciudad capital, en Salta ganaron la ciudad capital. O sea, ellos fueron solos en casi todos lados. En el único lugar donde hasta acá no habían ido solos era en Tucumán, donde arreglaron en Chaco, que arreglaron con Sendero. Sí. Esta era la misma propuesta que había planteado Santiago Caputo para hacer en Corrientes. No confrontar con Valdés, acordar ser parte del armado con él, y esto fue lo que de alguna manera Karina impidió. Pero me parece que hay que ubicar el escenario en el sentido de que Milei en nombre
de garantizar que no se mueva la tasa de inflación, que es lo que consideraba su principal activo para la disputa electoral, la estrategia económica que adoptó lo puso en conflicto con los actores principales del poder. ¿Por qué? Primero, porque el Fondo Monetario, cuando le presta los 20.000 millones de dólares de los que entraron 12.000, le pide que acumule reservas. Él no acumuló reservas. ¿Por qué le pide que acumule reservas? Porque las reservas son las garantías del pago de los vencimientos futuros de los acreedores, que es lo que custodia el fondo. ¿Por qué Milei no compraba dólares? Porque si compraba dólares, levantaba el valor del dólar. Al levantar el valor del dólar, impactaba en el tema de los precios. Entonces, para no mover el valor del dólar en el mercado, el Estado, que tenía que hacerse cargo de los vencimientos, no compraba dólares. Y ahí salió Por lo tanto, no acumuló Por lo reservas. tanto, no acumuló reservas, por lo cual no cumplió con el acuerdo con el fondo. Pero igual el fondo le vuelve, después de no acumular, Sí, le vuelve a dar. le demoró, pero lo anotó. No es que no. Sí, le dijeron. No, primero le prorrogaron y después le terminaron haciendo el último desembolso para no soltarle del todo la mano. Pero es un primer conflicto. El otro conflicto es que desde que asumió Milei, los márgenes en el sector agropecuario se habían venido reduciendo por el tipo de cambio retrasado, por la caída de los precios internacionales, porque él mantenía, a pesar de lo públicamente dicho, las retenciones, porque las tasas de interés subían y por lo tanto los márgenes en el sector agropecuario también se achicaban, a punto tal de que en último momento tuvo que bajar las retenciones para los meses de julio y agosto. Pero ahí también se le armó quilombo con el sector. Con la industria viene desde el comienzo el quilombo con el sector industrial. Y ahora incluso está en conflicto con el propio sector financiero, porque está obligando a los bancos a que le tomen los títulos del gobierno, quitándole liquidez, cuando los bancos quieren tener liquidez ante cualquier tipo de demanda que puedan tener del sistema. Por lo tanto, él tiene hoy abierto todos los conflictos con los diferentes actores del poder económico en función del objetivo de que el dólar no se mueva. Y, hasta octubre, ¿no? Hasta octubre. Está bien, pero casualmente es tal, y de hecho, salieron los datos hace el viernes del balance cambiario del Banco Central que muestran de los 12.000 millones de dólares que entraron del fondo, salieron 14.000 millones de dólares y en el mes de julio se vendieron 5.300 millones de dólares, o sea, de fuga. Por lo tanto, digo, esto no es, digamos, el conjunto de los actores del poder ven muchas cosas que no están en sintonía con lo que necesitan. ¿Qué necesitarían? Que devaluara ahora. Que devaluara, que impidiera que sigan saliendo los dólares. ¿Y no le conviene devaluar, no sé, digamos, el día siguiente a elecciones en provincia y que pase un mes y medio hasta las elecciones en octubre? Puede pasar, sí. Y yo creo que están apretando en esa dirección. Pero Milei, ¿por qué no quería? Porque dice, ese es mi costo político, pierdo las elecciones. ¿No? Pero en un mes y medio pasa de todo acá. Bueno, pero lo que digo es, Milei, en función de no devaluar, se compró el quilombo con todos los actores que son su propio sostén, en realidad, porque son los tipos que están en el gabinete de él. De hecho, todas las escuchas que aparecen son conflictos al interior del propio gabinete. ¿Quién puede dudar de que Caputo puede tener algo que ver cuando es el que maneja el área de inteligencia? Y además, uno inmediatamente puede tener a Caputo y ligarlo con Macri, porque el vínculo de Macri con la familia Caputo, desde Niki Caputo, pasando por Toto Caputo y Santiago Caputo, son todos personajes vinculados al macrismo. De hecho, fueron parte de su gobierno cuando gobernó. Así que, en este sentido, ¿y Macri quién es? Es el que le ha venido diciendo al poder, yo voy a tratar de moderarlo a Milei para que pueda ser funcional a lo que necesitan. Y es el que le viene diciendo, bueno, mira, este muchacho no está en sus cabales para poder llevar
las cosas adelante, y me parece que es el que está por detrás. Digo, el conflicto en el poder hace que estas escuchas, las escuchas de Manolo, el tema de que aparezcan ahora audios adentro de la Casa Rosada. ¿Quién puede poner micrófonos en la Casa Rosada si no es el área de inteligencia? Les digo, la Casa Militar tiene que todos los días estar, digamos, investigando a ver si hay escuchas en las distintas oficinas. Claramente no puede ocurrir esto que pasó. En ese sentido, lo que dice Adorni, deschavando el tema de que es la Casa Rosada, es lógico, es una locura lo que está pasando. Y ahora encima están diciendo que van a aparecer videos, con lo cual están diciendo, no solo te estamos escuchando, te estamos viendo. Te estamos viendo. Entonces digo, me parece que hay aprietes de todo tenor que vienen del mismo seno del poder, no es que vienen de otro lado. Y con lo cual están diciendo, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, tenés que devaluar ahora, más allá del costo político que tengas, y bueno, si el costo político te lo podés bancar bien, y si no te lo podés bancar, veremos qué hacemos. Me parece que ese es el escenario en el que está metido el gobierno y que obviamente preanuncia nuevas derrotas. Probablemente la de provincia, dejando por lo tanto una situación interesante para lo nacional, que en este sentido le abre a quienes creemos que esto hay que frenarlo una nueva oportunidad. Bueno, veremos en el próximo programa si devaluaron y cómo les fue en las elecciones de provincia, ¿no? Sí, veamos. También puede pasar lo que vos decís, que pierdan en la provincia y devalúen después. También. Bueno, veremos. Nos vemos en un próximo programa. ¿Vale?